Bueno, buenas tardes. Espero que me estén escuchando. Me gustaría saber si me escuchan. Ok, creo que sí. En breves minutos estaremos comenzando con nuestro estudio, y hoy desde el capítulo 8, que sería el 9 en el libro, pero el estudio número 8 que llevaremos a cabo hoy. Tuvimos unos pequeños problemas técnicos con la luz el día de hoy, pero gracias a Dios ya regresó, así que yo espero que en breve podamos continuar. Etel, ¿le puedes pasar a Elisa Noemí el ID de esta clase? De todo. Es el que es de Betania. Pásaselo. El ID de esta clase. De todo. Es el que es de Betania. Es que no lo tengo aquí a la mano yo, pero por ahí ahorita les van a pasar a los que no lo tengan el ID y la contraseña. Es que no lo tengo aquí a la mano yo, pero por ahí ahorita les van a pasar a los que no lo tengan el ID y la contraseña. Para los que nos quieren seguir en Zoom, ahí pueden interactuar en tiempo real, y en Facebook tendrán que escribir un poquito más, ¿verdad? Pero pueden hacerlo también para compartir sus dudas y comentarios. Para los que nos quieren seguir en Zoom, ahí pueden interactuar en tiempo real, y en Facebook tendrán que escribir un poquito más, ¿verdad? Pero pueden hacerlo también para compartir sus dudas y comentarios. Pues vamos a iniciar, hermanos, en tiempo y en forma ahora con nuestro estudio. Hoy nos toca, insisto, el estudio número 8, que es en el capítulo 9 del libro, el estado intermedio. En el estado intermedio, ese es un tema bastante amplio, bastante complejo, incluso en algunos momentos se puede llegar a perturbar uno. Es mucha información la que veremos el día de hoy. Sin embargo, igual que lo hemos dicho las otras semanas, si no llegásemos a concluir este capítulo, lo dejaríamos pendiente para continuar la próxima semana. Es uno de los capítulos más importantes porque trae, sin duda alguna, la respuesta a muchas de nuestras inquietudes, aunque en algunos momentos podemos tener más inquietudes. Así que yo espero que hoy podamos resolverlas y también que podamos ir avanzando en este estudio. Quiero también que podamos entregarnos a las manos de nuestro Dios pidiendo la dirección de su Espíritu Santo. Lo vamos a hacer a través de la oración. Oremos. Bendito Dios y Padre, en esta hora nos encomendamos a tus manos, rogando, Padre eterno, que tú nos bendigas a través de tu palabra. Creemos, Señor, que estás usando esta palabra para alimentarnos y conformar nuestro espíritu conforme a tu palabra, pero también, Señor, para aprender y compartir con otros, sobre todo en estos tiempos donde hay tantas dudas e incertidumbres. Nos depositamos en tus manos, rogando que tu Espíritu Santo hable en nuestro corazón y en nuestro espíritu, y que, Señor, tu palabra nos guíe
como siempre tú, Señor, lo haces. Padre Celestial, danos la oportunidad en este momento también de ser nutridos para nutrir a otros, de ser aclarada nuestra mente, Señor. Te lo rogamos, Señor y Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Pues buenas noches, hermanos, a todos. Les saludo desde la iglesia Betania en Saltillo, Coahuila. Permítame un segundo. Bien, vamos a dar inicio. Si a alguien más le hace falta por allí la clave o el ID, pues por favor, si puede comunicarse con mi esposa por WhatsApp, ella podrá responderle. Yo en este momento tengo varios programas aquí abiertos, entonces me es un poco complicado, pero yo creo que usted podrá hacerlo. Decíamos, estamos en el estado intermedio. Entender la naturaleza y el propósito de este estado no es cosa sencilla, y sin embargo creo yo que puede darse la oportunidad a través de este estudio, insisto, de aclarar algunas dudas y por qué no también pedirle al Señor que nos dé la oportunidad de tener la claridad que nos permita en su momento enseñar a otros. El capítulo 8 del libro, 9 del libro, que toca este tema, es muy amplio. Y además de ser muy amplio, pareciese que en algunos momentos al presentar las diversas posturas puede llegar a confundirnos. Sin embargo, yo creo, hermanos, que también había la necesidad de buscar otros apoyos. Entonces tenemos por aquí algunas referencias, las vamos a estar utilizando y al final les daré la bibliografía que complementan lo que este libro nos está diciendo. Siento la necesidad de hacerlo, ya que, insisto, es un tema bastante amplio, en el cual, por cierto, la Biblia menciona poco, y menciona poco porque para la Biblia no es tan importante ni relevante este estado intermedio. ¿Por qué? Porque para nosotros los cristianos lo más importante y para el ser humano es conocer el estado final. En el estado intermedio no intervenimos, en el estado intermedio no hay algo, digámoslo así, eh, que no se requiera más que, digamos, conocer lo básico desde nuestra fe para saber qué es lo que el Señor tiene para nosotros. En esta hora vamos a continuar y lo hacemos con esta diapositiva, que no quiere, ahí está. Si por estado intermedio se entiende el reino o condición en el cual se encuentran las almas entre la muerte y la resurrección. De allí lo del nombre de intermedio. Y por supuesto le dio a lo largo de la historia muchas cosas que decir. Por ahí se oye, por ejemplo, hablar del purgatorio, en algunos otros casos se oyó hablar del limbo, que son palabras y sinónimos que después en el tiempo adecuado y correspondiente, quienes la generaron también cayeron en cuenta que no existía tal lugar. Por lo tanto, vale la pena importar que el estado intermedio, que el estado intermedio es más una condición que un lugar físico. Esa es la primera situación que tenemos que marcar claramente. Es un estado y no un lugar físico. Por otro lado, también dice que existe que existe este estado es reconocido prácticamente por todos los que creen en la resurrección y el juicio final. Y como por supuesto es reconocido por quienes creen en la resurrección y el juicio final, también entendemos entonces que no, quienes no creen en la resurrección no pueden creer en esto. Quienes no creen que habrá un juicio final tampoco pueden creer en esto. Sin embargo, nosotros que creemos, ¿verdad?, en ello, consideramos que es importante reafirmar nuestras posturas para precisamente dar claridad a esa fe que nosotros profesamos y la diferencia con aquellos que no lo creen. También, hablando de esto mismo, dice, la Biblia nos dice muy poco acerca del estado intermedio, que es lo que decía yo hace un momento. Evidentemente, a causa de que no es el último estado y en ese aspecto no es lo más importante que Dios declara para ti y para mí. No quiere decir que no existan, no quiere decir que nosotros vamos a inventar, sino lo que estamos reafirmando en este momento es que la Biblia toma la importancia y relevancia que afecta a nuestras vidas para enmarcar realmente ello. Por eso el Señor Jesús siempre enseñó que había otras muchas cosas, las cuales no eran necesarias conocer porque, insisto, no son relevantes por sí mismas.
Sin embargo, también la atención de la escritura, dice, y con referente a este tema, dice, luego que pueda ser pasajero temporal, sino más bien en el retorno de Cristo y la nueva era que empezará a partir de entonces. Es decir, si algo es importante enseñarnos para el tiempo final o futuro, tiene que ver con precisamente el lugar final o, digamos así, la meta a la cual nosotros hemos de culminar. Y ahí es donde la Biblia centra toda su atención, es allí donde Jesús va a enfatizar muchas cosas. Por supuesto, habla de cómo será ese último lugar, de cómo nos prepararemos para llegar a ese lugar y todo lo referente a lo que el cristiano debe entender para disfrutar de ese lugar, basados exclusivamente al 100% en la obra redentora de Jesucristo. Los demás caminos que no están situados en Jesús para nosotros serían charlatanería o simple y sencillamente conceptos antibíblicos, porque la Biblia desde Génesis llegando al Nuevo Testamento también enfatizan la obra redentora de Cristo para disfrutar estas cosas finales y no hay otro camino. Dice, sin embargo, algunos pasajes de la escritura que nos enseñan, que nos enseñan que es un estado de existencia consciente, es que nos enseña, perdón, ahí hubo un error de tanto para los justos como para los malos. Y en ese estado consciente, dice, vea bien, está dado la misma condición para quienes creen en Jesucristo y para quienes no lo creen, en cuanto a la conciencia se refiere. Lo que no es igual es las circunstancias y situaciones que van a vivir cada uno de acuerdo a la fe que se tenga o a la que no se tenga, por supuesto. También por ese aspecto vamos a encontrar uno de los pasajes pues más empleados para hablar de este tema, que es precisamente donde el Señor Jesús habla de Lázaro y el rico, y en Lucas capítulo 16, versículo 19 al 31, el cual quiero leer para ustedes. Dice la escritura que había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con una esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aunque los perros venían y le lamían las llagas, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que me moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro males, pero ahora este está consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo: te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuera ellos de entre los muertos, ¿se arrepentirán? ¿Se arrepentirán? Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de entre los muertos. Y este pasaje, insisto, es el que le da mucha tela de dónde cortar a este tema del estado intermedio. Sin embargo, hay muchos conceptos y circunstancias que aquí vemos que a veces nos cuestan un poco trabajo entender. Lo primero es entender todas estas frases que se utilizan. Vea, por ejemplo, en el versículo 22, cuando habla ya de la muerte de este hombre, dice que fue llevado al seno de Abraham, y luego dice también que fue sepultado el hombre rico. Y en el 23 habla del Hades, y pareciesen que hablan lugares totalmente diferentes. Incluso para el Hades dice que es el lugar de los tormentos, ¿verdad? Y algo que es interesante es cuando este hombre rico le pide que alguien vaya de ese lugar hacia donde están los vivos, digámoslo así, y le dice claramente: nadie puede ir de aquí para allá, ni de allá
para acá tampoco. Vea estos conceptos que están allí y que, insisto, da mucha tela de dónde cortar y que ahora esperemos a nosotros nos ayuden para entender mejor lo que la palabra de Dios tiene para nuestras vidas. En este pasaje también vamos a encontrar pasajes paralelos que nos van a ayudar. Por ejemplo, yo quiero hacer en memoria de algunos de estos pasajes. Según 2 Corintios capítulo 5, versículo 8 dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Y habla, insisto, ahí de que por supuesto el cuerpo ya no existe, pero dice él, queremos estar presente. Y habla de la conciencia, en algunos sentidos algunos hablan del alma, del espíritu, que es algo de lo que vamos a tratar hoy de definir. También Filipenses 1:23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, dice, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Y Pablo fue una de las cosas que siempre consideró importante para su vida, la muerte como el lugar o el momento donde disfrutaría de Dios y que ya no le importaba tanto el cuerpo, y así lo dice en este pasaje. Lucas 23, versículo 43 dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y por supuesto uno podría decir, bueno, estuvo o no estuvo, porque el cuerpo se quedó en algún sepulcro, ¿verdad? Pero insisto, está hablando de esa conciencia, del alma, del espíritu, al cual vamos a ir descubriendo en este estudio. También 2 Corintios, capítulo 12, versículo 2 al 4, dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo tampoco lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. Y vea cómo hay otra vez ese concepto de división entre el cuerpo físico y otras circunstancias que están ahí. Ok, y por último vamos a ver qué dice Apocalipsis 14, versículo 13. Dice, hay una voz que desde el cielo me decía, escribe bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Creo que otra vez, vuelvo a insistir, ¿a qué obra se refiere? ¿A qué es lo que sigue según este pasaje de Apocalipsis? Son de las cosas que vamos a entender. Pero estos pasajes lo que de una manera constante enseñan es que si hay una oportunidad para aquellos que conocemos en el Señor y para incluso aquellos que no lo conocen, de disfrutar después de la muerte, de tener conciencia después de la muerte, que es algo de lo que vamos a seguir viendo en este capítulo de este libro. Es por eso que podemos decir que el estado intermedio es un estado de descanso y felicidad. Descanso y felicidad. Vea qué interesante. Ahora, ¿por qué digo descanso y felicidad si estamos hablando también que es un estado de sufrimiento? Bueno, descanso y felicidad para aquellos que tienen a Jesucristo como su Señor y Salvador y que en ese aspecto descansan en las promesas del Señor. Felicidad porque disfrutamos de esas promesas como una realidad en nuestra vida, aún después de la muerte. Ahora también dice, esto no significa que la vida en el cielo estará caracterizada por la pereza y la inactividad. Al contrario, descanso en el lenguaje escritural de la Biblia misma lleva consigo la idea de satisfacción en el trabajo, de un retorno sobre el servicio, es decir, de estar disfrutando de Dios, haciendo lo que Él quiere en todos los aspectos, pero eso para nosotros es agradable, eso para nosotros no requiere ningún esfuerzo. Y eso es interesante porque, insisto, desde hace varias semanas he estado preguntando cómo está nuestra relación con Dios en ese sentido, de si estamos dispuestos nosotros ya a disfrutar de Dios, si estamos nosotros dispuestos a hacerle caso a Dios de tal manera que eso que el Señor nos pida sea algo agradable en nuestras vidas. Algunos de nosotros parecería que no descansamos sirviendo a Dios, sino por el contrario, es una carga, es una molestia. Inclusive hay personas que, por ejemplo, para apartar su ofrenda o su diezmo, ay, siente que se desgarra su corazón, ¿verdad? Porque como que no están realmente haciéndolo
con todo gozo, o personas que se les dice, oye, ve y visita, oye, ve y muestra actos de misericordia, oye, expresa lo que Dios ha hecho en tu vida, le cuesta trabajo. Pero cuando nosotros estamos acostumbrados a servir a Dios y lo disfrutamos, es semejante a lo que tendremos que hacer o disfrutar en ese estado intermedio. Ahora, también dice, en segundo lugar, descanso en el lenguaje también de la Biblia, de cómo lleva consigo la idea de libertad en todo lo que encierra maldad. Es decir, aquello que de alguna manera nos oprime ya no estará más. Y cuando hablo de opresión, estamos hablando de todo en todo sentido. Por ejemplo, hay algunos que nosotros que sentimos el peso de trabajo, que porque hay que levantarse a ciertas horas, cumplir con ciertas tareas, que puede ser agobiante físicamente, agobiante mentalmente, y se convierte en una carga, dice que tendremos descanso de eso. Pero también puede ser en el área física, cuando tú y yo tenemos dolores, ¿verdad? Hay ciertas edades donde dice la Biblia, ya todo lo demás es cansancio y fatiga, dice la Biblia. Y algunos de nosotros ya hemos empezado a tener ese cansancio y fatiga. Pues este descanso dice que nos dará libertad también de ello. Y he mencionado solo dos aspectos de nuestra vida diaria, pero realmente hay muchas otras cosas más en nuestra vida diaria que también van a descansar y que vale la pena tenerlo en claridad, hermanos, porque son de las cosas que agobian nuestra vida constantemente. Libertad de las tentaciones y asaltos del diablo, que siempre está, dice, buscando como león rugiente a hacernos caer. Libertad de la seducción del mundo, que tan a menudo nos engaña incluso a los hijos de Dios y les ha causado deslices. Y en ese aspecto tenemos que ser muy sinceros. Aun cuando no conocemos a Dios, el mundo aún nos sonríe, nos hace cosquillas y a veces, como dice el autor, nos ha hecho caer. Sin embargo, cuando nosotros llegamos al descanso que el Señor nos llama, también esas cosas no producirán más daño sobre nosotros. Es decir, que allí empezamos a disfrutar de la plenitud de lo que Dios ha hecho en nosotros. Ahora, no es completa. Esa plenitud llegará hasta el día de la resurrección de Jesucristo. Así que debemos considerarlo y tener ahora sí ese pendiente en ese aspecto. También dice, al morir el cristiano sale enteramente fuera del mundo de los sentidos. Ya no pertenecerá más a él hasta el día de la resurrección, en la cual se encontrará con el mundo que ha sido libertado de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Allá cuando Romanos 8, versículo 21-23 lo menciona y lo leo para ustedes, dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Creo que vea como importante cuando Dios nos llama que seremos liberados de todo esto, se va a hacer una realidad. Pero, insisto, no es todavía la plenitud de la liberación, solamente de la parte que regresa a Dios, que disfruta de Dios, esa, digamos, esencia de nuestro ser que Dios toma para nosotros, porque el cuerpo sigue estando en la tierra, en ese proceso de corrupción, y se desintegrará, no importando cuál haya sido el proceso, si fue incinerado, si fue, ¿cómo se llama?, enterrado, si fue, lamentablemente hay gente que muere, yo digo, a veces parece que seccionado, porque por el hospital le cortan una parte de su cuerpo, pasan años y le cortan otra, y uno se preguntaría, ¿cómo le va a hacer el Señor para recuperar todas estas partes? Yo le digo, usted no se preocupe, la Biblia dice que cuando la trompeta suene, Él nos levantará de manera tan eficiente que no habrá limitantes. Recuerde que Dios no tiene en ese aspecto ninguna limitante para hacer posible que sus promesas se cumplan. Y también por el otro lado, no hay forma alguna de morir que Dios no pueda reconstruirla, digamos, para llevarnos o levantarnos en la resurrección. Hasta aquí creo que son bastante insisto,
complicado algunos conceptos. Sin embargo, debemos recordar que desde el inicio de la iglesia misma, allá en los tiempos de San Agustín, ya había estos debates teológicos en cuanto a este estado. Muchos estudiosos, teólogos cristianos han enseñado que entre la muerte y la resurrección existe, ¿verdad?, este espacio que le llamamos estado intermedio, para que estas personas que mueren creyendo en Jesucristo descansen, dejen de sufrir la aflicción, mientras esperan la totalidad de la salvación o la consumación de la condenación, según sea el caso, ¿verdad? Y en algún momento, insisto, para algunos le dio lugar a que se desarrollara la doctrina del purgatorio. Sin embargo, la iglesia reformada constantemente la rechazó, hasta que incluso después la propia iglesia que había dado lugar al purgatorio reafirmó que no había elementos bíblicos para considerar esto una realidad. El estado intermedio, según desde el tiempo de la Reforma y más acá, se ha estado hablando de una existencia de Dios consciente, que sabemos en qué hemos pensado y creído, y que a partir de ahí se disfruta conforme a esto que está diciendo estos pasajes que hemos leído ahora. Y vamos a ver varios pasajes más, varias ideas más, donde en algún momento, recuerdo, encontraremos frases como el seno de Abraham, el seno de Abraham, el Seol, el Hades, todas estas frases que de repente las confunden, pero que tienen una connotación diferente en cada momento. Y en algunos incluso está hablando solamente, digámoslo así, del panteón en nuestros tiempos, el sepulcro como tal, pero en otros está refiriéndose a estos lugares que ni ellos mismos conocían, y que nosotros tenemos que aprender a distinguir qué textos hablan de una cosa o de la otra para entender realmente lo que la palabra del Señor nos enseña. Quiero continuar y dice aquí: ya no será más entristecido y herido por la injusticia y la violencia, en la oposición, la voluntad de los hombres perversos. Allí no habrá más ni congoja. Bueno, más sufrimiento ni congojas, por supuesto. ¿Por qué decimos esto? Porque allí, insisto, ya empieza a verse y a manifestarse la obra del Señor Jesucristo. Y esta obra del Señor Jesucristo empieza a actuar en nosotros cuando conocemos ese estado de muerte y decimos, el Señor nos ha llamado a su presencia. Es una, digamos, una llamada de acuerdo a la lista celestial donde están inscritos nuestros nombres y nada los puede borrar de allí, para que nosotros podamos disfrutar esto. Dice, no tendrán más hambre ni sed, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Este es el descanso eterno de los justos, de los que creen en Jesucristo. Pero insisto, no estamos hablando del cuerpo, sino de la esencia del ser, del hombre, de la mujer, de aquellos que el Señor creó. Hay muchas formas de interpretarlo, insisto, algunos le llaman alma, otros le llaman espíritu, otros solamente conciencia, pero es esa parte que Dios compartió con nosotros, donde nosotros le conocimos, donde nosotros, vamos a decirlo así, aprendimos a valorar muchas cosas. Y por supuesto, hay quienes dicen son como los pensamientos, porque no los podemos medir, porque no podemos nosotros en algún sentido tocarlos y palparlos, pero están en nuestro ser. De esa naturaleza es este llamado que el Señor nos está diciendo. También en este estudio, en este capítulo, nos encontramos frases como, por ejemplo, la oración de Jesús, cuando dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos también estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado. Juan 17:24. Ese lugar es el que nosotros estamos recibiendo cuando morimos. Estar allí con el Señor Jesús. Ahora, recuérdalo, estamos hablando de las primicias. Todavía no estamos siendo glorificados ni resucitados, pero ya en nuestra conciencia y en nuestro ser de individuos estaremos disfrutando con Jesús. Por eso los cristianos creemos que cuando un hombre y una mujer muere, inmediatamente llega a la presencia de Dios. Eclesiastés dice, ¿verdad?, que el polvo vuelve al polvo, la ceniza a la ceniza, pero el espíritu, el ser del hombre, vuelve a Dios, quien lo dio. De allí vamos a ir trabajando estas ideas para clarificarlas.
Dice, las Escrituras nos enseña el estado en el cual entran los justos, perdón, después de su muerte. Es un estado de conciencia como de santidad y felicidad, que la resurrección, el juicio vendrán solo a aumentar y hacerla permanentemente. Vea, conciencia como de santidad y felicidad. ¿Por qué dice esto el autor? Porque efectivamente en ese momento nuestra conciencia, nuestro espíritu, nuestra alma como tal, no vuelven a pecar. Y no vuelven a pecar porque lo corrupto es lo que se entierra, se crema o queda aquí en la tierra. Pero esa otra parte que está regresando al Señor empieza a disfrutar de la santidad y de la felicidad de estar en las moradas celestiales del Señor. La mente no pierde ninguno de sus atributos, ni su poder, ni su conocimiento al morir el cuerpo. Por el contrario, entra en un plano superior de existencia. No es entra en un plano superior de existencia. Y por supuesto que son cosas muy difíciles de asimilar para nosotros, pero son una realidad. Son algo que se va a cumplir en nosotros. Si tú y yo entendemos que esto va a suceder, también entenderemos que por supuesto Dios es el único que lo puede hacer posible. Y si Dios lo puede hacer posible, no tenemos que tener duda alguna, Dios lo tiene preparado para sus hijos, no para cualquiera, solo para aquellos que confiesan a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Continuando, tenemos que decir entonces que el hombre es semejante a Dios y por lo tanto diferente en todo el resto de la creación. Y vamos a ver por qué decimos esta declaración. Uno, es un ser inteligente y pensador. Recuerdo mucho las palabras del presbítero Abel Clemente cuando haciendo referencia a esta capacidad de pensar y reflexionar, siempre nos decía, utilicemos ese chicharito, esa parte que está ahí. Y él decía que puede ser que algunos lo tuvieran más grande que un chícharo, la mayoría dice él pequeño, pero lo que estaba siempre diciendo es que con esa pequeña capacidad, nosotros ya mostrábamos inteligencia, sabiduría. Ahora, ¿de qué sirve o para qué es la sabiduría y el pensar del hombre? Definitivamente, dentro de los planes de Dios, es para que tú y yo le conozcamos. Y ahí nos diferencia de toda la creación. Tú y yo podemos conocer a Jesús de una manera inteligente, es decir, sabia, prudente, pero al mismo tiempo que se comprueba en nuestro ser con todos los elementos necesarios para ello y que somos capaces de debatir. Por eso la fe del mejor cristiano es la fe que incluso es capaz de debatir, no de andarse escondiendo, no de decir, bueno, yo esto no lo quiero saber y no lo voy a leer. O algunos de nosotros queremos como que pasar por alto algunos pasajes de la Biblia, pero la Biblia misma nos invita a reflexionar, a empaparnos de ella para estar dispuestos a compartir de nuestra fe. En segundo lugar, es un ser moral que posee sentido del bien y del mal. Todo hombre y mujer tiene este sentir. Sin embargo, también la Biblia dice que cuando el pecado abunda, a veces el hombre tiene, digamos así, que ha dividido ese sentir y a veces se lleva casi todo al sentir del mal y de alguna manera se nubla tanto su pensamiento que no se da cuenta que a veces las cosas que están mal se le llaman buenas y a las buenas se le llaman mal. Y eso es algo que es muy común en estos tiempos. Gente que no ve mal por ningún lado, que incluso nos invitan a que nosotros seamos de mente abierta, open mind, ¿verdad? Que podamos creer que aquellas cosas que no estamos de acuerdo son algo natural. Sin embargo, en lo que Dios comparte con nosotros, siempre también puso ese equilibrio entre el bien y el mal. Pero, insisto, nosotros lo hemos trastocado. Y no quiere decir que nosotros podamos estar por encima de los planes de Dios, sino que Dios nos dio la oportunidad de cuidar, ¿verdad? Nuestros propios pensamientos, de cuidar aquello que Él puso sobre nosotros y eso es una condición que es responsabilidad de nosotros. Él nos enseña el bien y el mal, pero tú decides y yo decidimos si caminamos solo por el bien,
si nosotros ponemos atención al mal o si mezclamos todas estas cosas que han traído un sinfín de daño a nuestra sociedad de manera irreparable. Tercer lugar, santo, dice, hablando de la disposición de Dios de ser santos, tal como fue creado originalmente y tal como será cuando su redención esté completa. Está refiriéndose, perdón, a ti y a mí. El hombre semejante a Dios tiene por la intención de Dios, por los propósitos de Dios, llegar a la santidad. Y constantemente la Biblia nos habla de que el esfuerzo debe ser ese, que tú y yo caminemos hacia la santidad. Y vea, no es para todos tampoco, es para quienes el Señor dota de su salvación para que entonces puedan disfrutar de tal atributo de Dios. En cuarto lugar, dice, es un ser inmortal, y lo vimos en el capítulo anterior, pues posee un alma que vivirá por siempre, que esa es la que estará disfrutando de Dios al morir, por supuesto, nuestro cuerpo físico. Y en quinto lugar, dice, es legislador sobre los órdenes inferiores a la creación. La Biblia, desde el Génesis, dice que Dios le puso al hombre por encima de todas las cosas para administrar, para controlar y, como dice aquí el autor, para legislar todo lo que está por debajo de nosotros. Y eso es muy interesante porque si nosotros tenemos esa capacidad de legislar bajo esas circunstancias inferiores a nosotros o situaciones muy por debajo de nosotros, valdría la pena preguntarnos si este mundo está tan caótico por responsabilidad nuestra. Y la respuesta es clara, por supuesto que sí. Hemos fallado como legisladores, hemos fallado como administradores de la naturaleza, de la grandeza y de la bendición de Dios. Y vea, si somos semejantes a Dios con estos elementos, ¿por qué entonces no estamos disfrutando de Dios? Bueno, porque, insisto, nos apartamos de sus propósitos y no caminamos como Dios quiere que lo hagamos. También dice, debemos notar que el estado intermedio, a pesar de ser un estado de libertad de pecado y la pena de ese pecado, al propio tiempo de perfeccionarnos personalmente, es no obstante todavía, dice, en otros aspectos un estado de imperfección. ¿Por qué? Porque no estamos completos. Si bien es cierto, el alma ya no puede pecar, si bien es cierto, nuestra esencia como tal no será contaminada más, todavía nos falta ser resucitados para que nuestro cuerpo nos acompañe ya glorificado y entonces tengamos esa santidad plena y lo que nosotros como sería como el estado perfecto. Mientras eso sucede, seguimos siendo imperfectos al no estar completos en los planes y propósitos de Dios. Dice, en primer lugar también, bueno, el autor menciona otros puntos. Uno de ellos es el espíritu se ha separado del cuerpo. Eso es la claridad de cuando uno muere. El cuerpo, insisto, vuelve a la tierra en cualquier circunstancia, hermano, hermana, ya sea por un accidente, ya sea por una de esas cosas dramáticas como morir ahogado, quemado. Hoy, por ejemplo, estos casos que vemos con mucho dolor y lamentamos, ¿verdad? Cuando escuchamos que la delincuencia organizada hace, valga la expresión, pedazos un cuerpo y a veces son tan sanguinarios que los paran y eso, y a veces uno se pregunta, ¿qué va a pasar con esos cuerpos? Bueno, pues ese cuerpo será resucitado cuando el Señor venga por segunda vez, pero el alma no se divide. Acuérdense, lo vimos la semana pasada, no se destruye como tal, sino regresa a Dios, quien a Dios. Dice, ni al morir ni durante la presente dispensación se da la recompensa prometida a los hijos de Dios, sino hasta la segunda venida de Cristo. Es decir, solamente hay esa separación de cuerpo y espíritu, pero la realidad de la resurrección todavía no se está dando. Por eso conocemos esta etapa como el estado intermedio, porque todavía nos falta experimentar la segunda venida. Hemos avanzado ya un poco en este estudio. Si alguien tuviera alguna duda, algún comentario, hermanos, escríbanos en Facebook, por WhatsApp o por aquí mismo por Zoom. Alguna pregunta puede hacerla, abre su micrófono y nos dicen y con gusto trataremos de resolverla, aunque creo que todavía van a recibir más información, así que no se desespere. Dice, la vida del hombre, por tanto, se divide no en dos estados,
como se dicen tan a menudo, sino en tres. Y voy a explicarlo poco a poco. En primer lugar, está el estado de que comprende desde el nacimiento hasta la muerte, o sea, la vida plena en este mundo presente con el cuerpo natural. Ese es, digamos, lo que nosotros llamamos como nuestra vida, ¿verdad? Pero hay otra parte, la segunda, que es la que estamos viendo ahorita, que está entre la muerte y la resurrección. Nosotros la llamamos el estado intermedio, que es la vida sin cuerpo. Y en tercer lugar, que es la meta que la Biblia va a enfatizar constantemente, la vida con el cuerpo resucitado, que es el estado final y eterno. Vea, no es solamente vivo y muero. Realmente nosotros, la iglesia cristiana, creemos en un primer tiempo que es vida, en el segundo que es el estado intermedio entre la muerte física y la segunda venida del Señor Jesucristo, y el tercer tiempo o el tercer lugar es la vida con nuestro cuerpo resucitado y glorificado, que es, insisto, donde disfrutaremos plenamente y por la eternidad del Señor Jesús. Así que vea cómo ya que hay una gran diferencia con otras muchas corrientes, ya que hay una gran diferencia además con otros pensamientos también críticos, pero que a veces ni siquiera tienen esto claro, si son uno, dos o tres tiempos o cuántos tiempos son. Hoy nosotros reafirmamos desde la doctrina reformada y creemos en estos tres tiempos o estados. Voy a mencionar a uno de los autores pues, más serios en cuanto a doctrina se refiere, Sproul. Él dice, por ejemplo, refiriéndose y tomando como esencia Lucas 8:52 y otros muchos pasajes, pero en particular este, cuando el Señor Jesús habla de aquella pequeña que ha resucitado y dice, no está muerta, sino que duerme, que le da lugar y sentido a muchas frases que escuchamos constantemente, donde Jesús hizo este comentario hablando sobre la hija de Jairo cuando ella estaba por levantarse de los muertos. Y este comentario que el Señor Jesús hace de esta pequeña le da lugar a muchas interpretaciones, pero también ciertamente algo que nosotros mencionamos constantemente cuando algún ser querido fallece, que está durmiendo. Decimos que está durmiendo, ¿por qué? Porque, insisto, cuando uno duerme, aparentemente todo descansa, cierra los ojos y no ve nada ni siente nada, pero nuestra mente sigue trabajando y es lo mismo que estos autores mencionan aquí, que nosotros debemos considerar como el estado en el que llegamos cuando morimos. Nuestro cuerpo queda inerte en cualquier condición, pero nuestra conciencia, nuestra alma está en ese aspecto viva. Voy a escuchar una pregunta por aquí. Entonces, al resucitar será un cuerpo nuevo. Entonces, al resucitar será un cuerpo nuevo. Es el mismo cuerpo. Ojo ahí con esas frases. Es el mismo cuerpo, pero un cuerpo resucitado, glorificado y en ese sentido transformado. Es el mismo cuerpo con otras características. Dice la Biblia que no tendremos hambre, que no tendremos ciertas necesidades fisiológicas y en ese sentido es nuevo, pero no es nuevo porque es el mismo, pero glorificado. Y esto hay que aclararlo porque a veces sí hay gente que piensa que será un cuerpo totalmente nuevo. Si yo era chaparrito, ahora voy a ser grande. Si era grande, ahora a lo mejor voy a ser chaparrito y cosas por el estilo. No nos metamos en lo fisiológico solamente, sino en la experiencia de ser glorificados, apartados del mal para glorificar a Dios. Esa sería una primera respuesta, pero voy a continuar. Si hay otra pregunta como esa, adelante. Nosotros vamos a tratar de ir respondiendo. Dice, con frecuencia la Biblia se refiere a la muerte a través de la figura del sueño, que es lo que estábamos diciendo ahorita, ¿verdad? A los que me escriben en WhatsApp, les agradecería bastante si lo hacen al WhatsApp de mi esposa. Voy a por aquí poner su número de ella, porque al tener yo abierto el Facebook para poder compartirlo, me es difícil poder leer, pero se los estoy poniendo aquí en el chat del Facebook, en los comentarios, el teléfono de mi esposa. Creo que me adelanté, puse un 8 de más, pero es 22, 91, 28, 88, 36. Ahí puede escribirme sus dudas. Algunos ya lo tienen, escriban a ella, por favor. O si están en Zoom, a través del chat del Zoom también puedo leerlo, pero
WhatsApp sí ahorita me es complicado porque no tengo dónde abrirlo en este momento. Bueno, sigo hablando de esta experiencia del sueño o forma de interpretarlo. El sueño del alma representa un alejamiento del cristianismo ortodoxo y vamos a explicar por qué. Dice, porque permanece de todos modos firmemente enclavado entre una minoría de cristianos. Al punto de vista tradicional se le conoce como el estado intermedio. Es decir, ellos dicen que es un sueño real, donde incluso se duerme todo, ¿no? Nuestra alma y nuestro cuerpo. Sin embargo, nosotros creemos que hay una diferencia porque como en el sueño la mente sigue trabajando, nosotros así lo creemos en el terreno espiritual, el alma disfruta de estas bendiciones ya, pero el cuerpo no. Entonces depende, por ejemplo, Una pregunta más. Entonces depende, por ejemplo, de la edad en que mueras, o sea, al En, resucitar. a ver, dice por aquí, entonces depende, por ejemplo, de la edad en que mueras, o sea, el resucitar. Bueno, pues realmente la edad aquí no tiene nada que ver, porque podemos morir a cualquier edad y el proceso será exactamente el mismo. Ahora, ¿cuánto tiempo vamos a estar en ese sueño? Bueno, eso sí depende de la resurrección, eso sí depende de la segunda venida del Señor Jesucristo, pero se va a disfrutar de la misma manera. Pueden ser algunos días, pocos o muchos años. Ahora, recuerde, cuando el alma regresa a Dios, cuando ese espíritu empieza a disfrutar de la comunión con Dios, está en un tiempo diferente al que nosotros vivimos. Aquí nos estamos llevando por este cronómetro, ¿verdad? Que el sol marca, ¿verdad? Día, noche, 24 horas, cada hora con sus 60 minutos y todas estas cosas. Pero en la presencia de Dios, el tiempo es visto de una manera diferente. Por eso cuando habla de la eternidad, tampoco lo podemos dimensionar y medir porque nuestra capacidad no da para ello. Por eso hay gente que se aterra pensando que si vamos a estar cantando toda la eternidad, piensa que es mucho tiempo, pero la eternidad en las manos de Dios puede ser un abrir y cerrar de ojos o puede ser muy prolongado. Son cosas que no nos corresponde ahora a nosotros porque no estamos en ese tiempo, sino aún sujetos por este cuerpo decadente incluso, ¿no? A ver, Entonces, hay otra pregunta. ¿dónde está el alma? Entonces, ¿dónde está el alma? En la presencia de Dios, disfrutando de Dios. Y es lo que estamos diciendo aquí. Esa conciencia de disfrutar de algo, todavía no en plenitud, pero ya sí en esa comunión con Dios. Para los que creen en Jesucristo. Para los que no, están también enemistados con Dios y en ese aspecto empiezan también, véalo bien, a sufrir el tormento de esa separación. Y son aparentemente el mismo camino, pero en polos totalmente opuestos. Y insisto también, no es un lugar físico, es un estado de donde se encuentra el alma o de lo que disfruta el alma como tal. Otra pregunta. Entonces, ¿en qué estado está Elías si él no conoció la muerte? Bueno, no la conoció aparentemente, como nosotros decimos, en el aspecto físico, pero no sabemos realmente si la llegó a tener o no, porque eso no está mostrado en la Biblia. Lo mismo sucede con Enoc, dice la Biblia, y caminó Enoc con Dios. Sin embargo, en ningún otro libro de la Biblia también habla que no murieron como tal. Encontramos una referencia de que caminaron con Dios, pero no se sabe mucho más de eso. Para el Antiguo Testamento, recuerden ustedes, también van a disfrutar de lo que el Señor Jesús hizo, sin conocerlo, sin ni siquiera haber escuchado frases como la que nosotros escuchamos de los evangelios, ¿verdad? Cree en el Señor Jesucristo y será salvo, más a todos los que le creyeron y confesaron, llegaron a ser hijos de Dios. Esas frases no estaban en ellos. Sin embargo, la promesa en Jesús es que aún ellos va a disfrutar porque Él los compró con su sangre preciosa. Y aunque no cumplieron físicamente, verbalmente, con la condición de confesar a Jesucristo, Jesucristo compró sus vidas para rescatarlas y también van a estar allí. Sin embargo, incluso ya están también disfrutando de esto mismo. Si sus cuerpos ya descendieron, ya murieron,
están disfrutando del sueño, pero su alma está en Dios. Y la otra parte también es que tanto Enoc como Elías consideramos nosotros son casos bastante complejos, pero que lo mismo está diciendo el pasaje es, están disfrutando de Dios. No en cuerpo, porque dice la escritura que nadie puede ir de aquí para allá ni de allá para acá, pero sí en su alma, en su ser y su esencia de Dios. Pero voy a terminar o seguir avanzando en ese estudio porque todavía hay elementos que van a ir contestando o yo creo conformando estas respuestas que estoy dando. Bueno, dice el autor también que el sueño del alma, dice, suele ser descrito como un tipo de animación suspendida del alma por un tiempo entre el momento de la muerte personal y el momento que nuestros cuerpos sean resucitados. Y ahí es donde yo digo, nos cuesta trabajo entender que sea un lugar o no sea un lugar físico, porque nosotros lo consideramos como una bodega, como un lugar, como el panteón, lo cual no tiene ninguna referencia bíblica, sino está hablando, insisto, de un estado de disfrutar de Dios o, en este caso, sufrir la lejanía con Dios. Cuando nuestros cuerpos sean resucitados de los muertos, el alma despertará para continuar su conciencia personal en el cielo, dice este autor. Sproul, recuerden, estamos hablando aquí de Sproul. Sin embargo, hay otros autores también que traen otros puntos de vista y hoy menciono por lo menos otros más. Dice, según este punto de vista de Sproul, en el momento de la muerte, el alma del creyente se dirige inmediatamente a estar con Cristo para gozar de una existencia personal, consciente y continua, mientras aguarda la resurrección final del cuerpo. Para Sproul diría uno, cuando el Señor Jesús le dice a sus discípulos, voy pues a preparar lugar para vosotros, dice Sproul, cuando uno muere, está llegando a esos lugares preparados para Dios. Y a diferencia de ese momento, lo que también está reafirmando este autor es que cuando uno muere, disfrute la resurrección en Cristo, el alma saldrá de esa morada para unirse al cuerpo y juntos estar en el lugar en que Dios destina como cielo nuevo y tierra nueva, que también es un capítulo posterior en este estudio. Si tienen más dudas y comentarios, ya saben dónde escribir o comentar. Ok, continuamos. Dice, a ver, aquí está. Dice, pero ¿qué sucede entonces mientras tanto? A ver, el tiempo intermedio. Aparte del estado intermedio, el tiempo intermedio, ¿cómo interpretarlo, cómo aplicarlo a nuestra vida? El punto de vista clásico es que en el momento de la muerte las almas de los creyentes son inmediatamente glorificadas, que es lo que decíamos hace un momentito, pero también estamos reafirmando la idea de que, dice, son hechas perfectas en santidad y entran inmediatamente en la gloria de Dios. El alma, los cuerpos, los físicos, dice, sin embargo, permanecen en la tumba aguardando la resurrección final. Este es el tiempo intermedio, el cual, insisto, no se mide de la misma naturaleza. ¿Por qué? Porque el cuerpo va a pasar, dice la gente que sabe que por lo menos, por ejemplo, el cuerpo físico en 7 años más o menos se va a empezar a deteriorar, todavía habrá huesos y otra clase de restos, pero por lo menos ya en 7 años ya se desintegró prácticamente. Para el alma no, para el alma permanece tal y como está. En ese aspecto dice aquí, disfruta de la santidad dada por Dios y entra a disfrutar de la gloria de Dios. Y en la resurrección, el Señor transforma el cuerpo, lo levanta de donde esté, lo glorifica para que juntos disfrutemos de la eternidad con el Señor. El estado del creyente después de la muerte es diferente y mejor al que experimentamos en esta vida, aunque no es tan diferente ni tan bendito como lo será en la resurrección final, hablando del alma. En el estado intermedio disfrutamos de la continuidad de la existencia personal en la presencia de Cristo. Así como hoy en vida disfrutamos de bendiciones de Dios, el alma también disfruta de una serie de acontecimientos que son parte de la bendición de haber conocido a Dios. Ahora, usted dirá, ¿y eso de dónde lo saco? Si la Biblia no habla, efectivamente, no habla mucho de ello, pero sí habla de que hay un disfrutar la presencia de Dios. Lo vimos en el rico y Lázaro y los vemos en otros pasajes donde Pablo, por ejemplo, dice, para mí el morir es ganancia porque estará disfrutando ya de Dios en cuanto al alma se refiere y el cuerpo estará dejando de sufrir porque ya ha descendido en este caso, ¿verdad? Ok.
Dice, el tiempo de prueba de la humanidad culmina con la muerte. Allí es donde nosotros, por eso Pablo dice, quiero llegar a esa meta, pero no es la meta final, es, digamos así, la primera meta. El morir es el descanso de nuestra vida, es el dejar todo esto que nos agobia para empezar a disfrutar de Dios. Pero la realidad, la meta final, la gloriosa es la resurrección para disfrutar de la eternidad con Jesucristo. Nuestro destino está decidido una vez que morimos. Ya ahí Dios sabe exactamente si lo vamos a disfrutar o vamos a ser llevados al lugar de tormento. No es hasta el juicio final, sino desde ese momento empezamos ya a disfrutar o los tormentos o la bendición de haber conocido a Dios. Por eso para el cristiano es importante compartir con otros este tipo de estudios y doctrinas que tenemos. Porque hay gente que piensa que aún después de muerto podrán orar por ellos, podrán bautizarlos, podrán hacer cosas, ¿verdad? Lo cual la Biblia no da referencia alguna. Por eso nosotros no creemos en estas actividades religiosas que se hacen después de la muerte de un hombre o una mujer. Otra pregunta. Los resucitados son... Dice por aquí, los resucitados son los nombres que están en el libro de la vida que habla Apocalipsis, por supuesto. Y cada vez que un cristiano muere, reafirma su nombre en esa lista del libro de la vida. Cuando alguien muere, allí específicamente empieza a disfrutar de estar ahí inscrito. Que recuérdelo, no fue inscrito cuando confesó a Jesucristo, ahí solamente fue la evidencia de que había sido escogido, pero fuimos inscritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo en los planes eternos de Dios. Y eso es maravilloso porque nada tiene que ver con lo que hagamos o dejemos de hacer. La gracia de Jesucristo solamente se va a magnificar. Por ejemplo, también, ¿qué pasa con los hombres y mujeres que creen en Jesucristo, pero hacen de su vida una vida alejada de Dios, como si no le conocieran? Y ellos dicen y reafirman, bueno, es que yo ya estoy inscrito en el libro de la vida, y la Biblia dice que nada me separará del amor de Dios, que nada me arrebatará de su mano, y es una realidad. Sin embargo, si en esta vida tú y yo nos damos evidencia de arrepentimiento y de un caminar con Dios, quiere decir que a lo mejor no estamos inscritos, sino que nosotros creemos estar inscritos. Y en ese sentido, hermano y hermana, vale la pena preguntarnos si nuestra confianza de disfrutar o no de Dios está basada en nosotros o basada en el Señor Jesucristo. Si está basada realmente en Jesucristo, tu vida tiene que ser transformada. Nadie que conoció a Jesucristo como su Señor y Salvador continuó una vida igual alejada de Él. La presencia de Jesucristo da una evidencia irrefutable de cambio y transformación porque Él vino a buscar lo que se había perdido y cuando lo rescata tiene que mostrar un camino diferente. Lo encontramos en la parábola del hijo pródigo, que pudo este hijo que ya estaba predestinado para salvación perder su vida, pero cuando recuerda el amor del padre regresa a él. Y cuando el padre lo ve, corre a su encuentro, lo abraza, lo viste, le hace una fiesta, le pone el anillo, ¿verdad? ¿Y por qué sucede esto? Porque a partir de ahí ese hijo no volverá atrás, caminará como hijo. Y yo quiero decirte, hermano, hermana, amigo que nos está escuchando ahora, que cuando uno conoce a Jesucristo, la verdadera evidencia de salvación que tenemos la damos nosotros, pero no como un acto, digamos, de hipocresía, no como un acto que permita llenar vacíos en los pensamientos de la gente, nace del corazón y el Señor lo conoce. Si tu arrepentimiento y tu espiritualidad no es sincera, a nadie engañas, principalmente a Dios no lo podemos engañar. También dice, la muerte constituye para el creyente la inmediata emancipación del conflicto y las tormentas de esta vida cuando pasamos a un estado de bendición. Por supuesto, lo que venimos diciendo, ya no hay más sufrimiento, ya no hay más dolor y aquello que lo provocó ha sido transformado y el Señor nos permite empezar a disfrutar de las bendiciones de la cercanía con Él.
perdón, se nos está oyendo un comentario final, dice, aunque la muerte trae el descanso al alma y la Biblia frecuentemente se refiere a la muerte utilizando el eufemismo del sueño, no corresponde suponer que durante el estado intermedio el alma duerma o que permanezcamos inconscientes en un estado de animación suspendida hasta la resurrección final. Y eso es interesante de no creer, insisto, que nuestra alma está dormida y en ese aspecto en un panteón parecido al físico, apartado por ahí en un nicho. No, no corresponde a tal. El alma como tal disfruta en plenitud de Dios y la disfruta en esa conciencia que el alma tiene de acuerdo a los planes de Dios. Ahora, buscamos también referencias de otro autor, de Hodge, un hombre también erudito en cuanto a este tema se refiere, y lo comparto con ustedes a través de algunas diapositivas. Dice, él dice, el cuerpo del hombre después de la muerte vuelve al polvo y ve la corrupción. Encuentra algunos pasajes basados... bueno, este hombre hace un estudio acerca de la confesión de Westminster, que es una de las bases doctrinales que nosotros tenemos. Por eso aquí en los comentarios donde dice Act 1336 está refiriéndose precisamente a uno de los artículos, ¿verdad? De esta confesión de Westminster, que usted después podrá buscar también, y a algunos pasajes bíblicos que también encontramos. Dice, pero su alma, que no muere ni duerme, por tener una subsistencia inmortal, vuelve inmediatamente a Dios que lo dio. Que es en eso se parece mucho a lo que Sproul también decía. La muerte regresa a Dios. Y vea, él sí reafirma categóricamente, no duerme, ni tampoco muere, sino regresa a Dios, que son de las cosas que nosotros creemos y debemos incluso enfatizar. También dice, el alma de los justos siendo hecha entonces perfecta en santidad, es recibida en el más alto cielo en donde contempla la faz de Dios en luz y gloria, esperando la completa redención de su cuerpo. Y eso es maravilloso, hermanos, porque la Biblia en algún sentido nos dice que hasta un tercer cielo, ¿verdad? Y el autor no se mete en problemas, donde sea, cualquiera de estos cielos, aún sea el más alto, allí va a disfrutar ya de santidad, porque ha sido apartada para gozarse en el Señor. Y yo no sé si tú logras dimensionar estas frases o estos pasajes, porque lo que el Señor nos ha prometido es algo que tú y yo debemos disfrutar ya. Ahora dice, en cuanto a la condición y el lugar que ocupa las almas de los hombres durante el intervalo que transcurre entre la muerte de cada individuo y la resurrección general, que es simultánea de los cuerpos de todos los que han muerto, lo que la Escritura enseña puede presentarse bajo los siguientes puntos. Y aquí me gustaría que usted pusiera atención e incluso tomara nota. Dice, en primer lugar, las almas de los creyentes, así como las de los reprobos, es decir, los no creyentes, continúan después de la muerte conscientes y activas. No están dormidas, no mueren, se mantienen, aun cuando permanezcan separadas de su cuerpo hasta la resurrección. Esa es la primera connotación de ello. En segundo lugar, las almas de los creyentes son hechas después de la muerte perfectas en santidad. Empieza la transformación, que no glorificación completa, sino de la santificación a la que el Señor nos llama. Y tercero, dice, las almas de los creyentes así perfeccionadas, llevadas a la santidad, son introducidas inmediatamente a la presencia de Cristo y continúan disfrutando de revelaciones brillantes de Dios y de la sociedad de los santos ángeles. Este espacio en el que el alma está disfrutando de Dios, no tenemos elementos bíblicos tan amplios para decir qué sucede. Es decir, no puedo yo asegurarle a ciencia cierta que realmente están viendo lo que hacemos aquí, que realmente, por ahí dice alguien, aparece en tal lugar. La Biblia no habla en ningún sentido de esto. ¿Por qué? Porque para Dios lo más importante que tú y yo debemos de conocer es nuestra meta final. Sin embargo, es algo que es una claridad. Sí estamos en el terreno de lo espiritual, de lo divino de Dios, donde vamos a disfrutar en alma. Ahora dice, una pregunta aquí. En el estado intermedio veremos a Dios cara a cara. Es que no sé si ya preguntaron eso, apenas empecé. Ok. En el estado intermedio le veremos no con nuestros ojos. Disfrutaremos a Dios con el alma. Recuérdelo otra vez. Y estará en ese sentido cara a cara, aunque no es esta cara física.
y no lo podemos tocar, no lo podemos, como, como Tomás, ajá, meter nuestro dedo en las llagas. Esa parte todavía no nos corresponde, porque solamente será nuestra alma. Y el alma como tal tiene una condición diferente. No come, no camina, no muchas cosas, pero que la Biblia tampoco nos enseña mucho del alma y sus características como tal, porque es la esencia de nuestro ser disfrutando de la esencia de Dios. Y en ese aspecto se reencuentran. Es parte de lo que Dios nos dio al nacer, al crearnos, que regresa a Él para disfrutar de Él. Eh, También, en cuarto lugar, dice, las almas de los reprobos, de los no creyentes, son desde luego introducidas al lugar preparado para el diablo y sus ángeles, y continúan en una miseria inalterable. Y en ese sentido, así como los creyentes enfatizamos, empiezan a disfrutar cara a cara con Dios, los que no conocen a Jesús empiezan a disfrutar el tormento y disfrutar entre comillas, ¿verdad? Porque será un tormento continuo y que además está dado para ellos. Ahora, hay gente que piensa que este lugar de tormento, este lugar de castigo, es como lo que hace uno aquí en cuanto a pecado se refiere. Es decir, no sé, por ejemplo, no sé, cualquier cosa, robar, matar, tener relaciones sexuales desordenadas, cosas como estas que producen placer y que nosotros le llamamos pecado. La gente piensa que cuando muera, su alma va a disfrutar de cosas como estas. La Biblia no dice esto. Lo que va a sufrir en primer lugar es la separación con Dios. La Biblia nos dice a nosotros, separados de mí, nada podéis hacer. Y la connotación de esa frase es tan amplia que también se refiere al alma. Y David, por ejemplo, en muchos de sus salmos siempre dice que cuando estuvo lejos de Dios, su alma tenía sed de él, su alma se secaba, sus huesos se consumían y muchas cosas sucedían en su ser físico, pero también en su ser espiritual. En ese aspecto también el lugar de tormento traerá una constante separación con Dios, la cual no tendrá, en ese aspecto tiene que considerarlo ningún ápice de voy y regreso, no, no, es constantemente, permanentemente alejado de Dios y por ende también sufrimientos que tienen que ver con ello. Otra pregunta por aquí, pero dice, pero si lo veremos, ¿sabremos cómo es Dios? Sí, seguramente sí, porque estaremos disfrutando ya de Dios. Sin embargo, ese conocer de Dios, vuelvo a ser, es muy personal en el sentido del alma disfrutando de Dios, pero dice la Biblia que nadie puede venir aquí y decirnos, oye, es que yo fui y vi a Dios así y asado y por eso lo comparto contigo. No hay esa posibilidad. El alma que disfruta de Dios lo disfruta en ese terreno divino donde Dios habita y no tiene la oportunidad de venir aquí. Por eso también tenemos que tener la claridad y el pensamiento amplio de darnos cuenta que a veces nosotros somos engañados. Por ejemplo, hoy en día en estos terrenos que hablamos, existen corrientes, por ejemplo, la angeleología, que hablan de seres espirituales que van y vienen. La Biblia, en cuanto al alma del hombre se refiere, nos dice esto. Y al contrario, reafirma, y lo veíamos con el rico y Lázaro, ninguno puede ir y regresar, ni estar aquí y ir para allá. No hay medio alguno para hacer eso. Así que aunque el alma conozca a Dios y disfrute a Dios en plenitud, nuestro cuerpo todavía no lo conoce y nosotros como tal, como hombres y mujeres completos y resucitados, todavía no lo disfrutaremos hasta la segunda venida del Señor Jesús. También este autor dice en quinto lugar, o como quinto punto, este estado de las dos clases no admite ningún cambio o traspaso, sino que su condición actual es el principio de su progresión inevitable en direcciones opuestas. No obstante, esto es intermedio en el sentido, dice el autor, en el sentido A, de las personas, de los hombres que continúan incompletos mientras las almas están separadas de los cuerpos, pero además dice, ni la redención de los salvos ni la perdición de los perdidos ha llegado todavía a su estado final. Y aquí tenemos que clarificar esto para que no tengamos dudas. Es decir, tú te mueres
La condición espiritual que tienes cuando tú te mueres es la que vas a tener hasta el día del juicio final o la segunda venida del Señor Jesús. No hay posibilidad alguna, no hay posibilidad alguna de cambiar eso. Si tú te moriste lejos de Dios permanecerás. Si tú te moriste conociendo y confesando a Jesucristo como tu Señor y Salvador, tú disfrutarás de Dios y nada te separará de eso. Por ejemplo, ahora que insisto con la pandemia, se trastocó todo esto de la muerte de las personas y de repente vemos que, por ejemplo, en algunas fe se practicaban estas rituales diarios durante una semana o 9 días y que ahora no se pueden llevar a cabo y cosas por el estilo. Y mucha gente se ha preguntado si eso le rescatará para disfrutar de Dios. La Biblia dice claramente que cuando morimos, nuestra alma de aquellos que murieron en Cristo regresan a Él para disfrutar de Él. Pero el que muere sin Cristo en su corazón no tiene un camino hacia Dios, porque la Biblia es clara, Él es la verdad, Él es el camino y la vida eterna. Y solamente Jesucristo nos lleva al Padre. Por eso, lo importante de este estudio es preguntarnos también cómo está nuestra fe, cuáles son los elementos sólidos que tenemos en nuestra fe. Si tú y yo creemos en Jesucristo, nada te separará de Dios, ni aún después de muerto. Pero también si no crees en Jesucristo, nada podrá cambiar esa decisión. Nuestra decisión es aquí, en vida, es hoy, es el tiempo de acercarnos a Dios. Y yo creo de verdad que este tiempo de pandemia sirve para eso, para ponernos a cuentas con Dios, para disfrutarlo ahora o para separarnos con Él. Pero no pienses que habrá otra oportunidad. Hay denominaciones que después que uno muere van al panteón y te bautizan y dicen ya está listo. Hay otras denominaciones que hacen una serie de rituales hasta ganar tu alma para que llegues a la presencia de Dios. Nada bíblico hay que sostenga eso, porque la Biblia nos da la oportunidad antes de morir. Dice, y probablemente en el caso de los últimos, de los que están en perdición, por supuesto, y mayormente en el caso de los redimidos, los lugares que ocupan en la actualidad no son los mismos que ocuparán para siempre después de la sentencia final. También, ¿qué tenemos que decir con ello? Bueno, que a veces nosotros también prejuzgamos a las personas y de repente conocemos a alguien que, según nuestros ojos, según nuestra fe, está lejos de Dios. Pero ninguno de nosotros sabe con exactitud si esa persona confiesa a Jesucristo de último momento y el Señor le lleva como aquel hombre que estaba en la cruz a disfrutar del paraíso. O, como decía alguien hace un momento, en el caso de las que vivieron antes de Jesús, si aquellos también habrían de ser salvos o no. Y a veces entonces nosotros prejuzgamos y decimos que eso no va a ser posible, ¿verdad? Sin embargo, en los planes de Dios, que son tan amplios, insondables y que a nuestra mente reducida no puede comparar, que no puede incluso entender, nos deberían sorprender desde ahora que cuando lleguemos a la presencia de Dios, seguramente habrá mucho más de la gente que tú y yo creemos que no van a estar ahí. Que cuando volteamos a ver, dices tú, con nada va a entrar a la presencia de Dios. Quiero decirte que muchas veces Dios nos va a sorprender porque estarán ahí quienes ni siquiera a veces nosotros conocemos. Pero también la otra parte, habrá gente que ha estado toda su vida en una iglesia, toda su vida en alguna fe, en alguna religión, en alguna práctica religiosa, y también si no ha tenido un encuentro genuino con Jesús y Jesús no ha cambiado su vida para hacerlo su hijo, tampoco llegará ahí a ese lugar especial. Y les decía yo, quiero compartir la bibliografía que aumentamos aquí, aparte del libro de Anthony Hockman, agarramos el de Sproul, el de las grandes doctrinas de la Biblia, y de Hodge, el comentario de la fe de Westminster. Estos dos libros son importantes para entender esto que estamos compartiendo, que yo espero nos dé un poco más de claridad. Si alguien tiene alguna duda, todavía está a tiempo. Creo que por aquí hay otra duda. Ok, ahorita nos dicen. Y también utilizamos el libro de La inmortalidad de Tell. Es un autor también reformado que también enseña algo acerca de este tema. La próxima semana vamos a hablar de las expectativas y el carácter de la segunda venida, pero aún si alguien tuviera alguna duda repasando sus apuntes
de repente dice, pastor, aquí no le entendí, pues con toda confianza me dice y por supuesto trataremos de resolver esa duda. A mis hermanos de Zoom, si alguien tiene alguna duda por ahí, hermana Elisa, con confianza prendan el audio y podemos compartir esa duda y tratar de clarificarla. Tenemos otra duda por aquí. A ver, déjenme tratar de escuchar aquí un audio. Ah, ok. Alguien me pregunta cómo es Dios. Estoy escuchando una pregunta. Ajá. Ok. Vamos a tener, en primer lugar, ajá. No, sí vamos a pensar, sí vamos a tener en mentalidad. No, nuestra alma, por eso decía yo hace rato, tiene mucho que ver con nuestros pensamientos, con nuestros sentimientos, que a veces nosotros no logramos entender cómo vamos a separar el alma y el cuerpo y de dónde está o qué pertenece a cada lugar. Por ejemplo, los pensamientos, ¿son del alma o son de la mente? Nuestros sentimientos, ¿son del cuerpo o son del alma? Y son cosas que a veces nos cuesta trabajo entender. En nuestra alma encierra también emociones, sentimientos, pensamientos y están activos. Cuando nosotros vamos a Dios, eso que pensamos desde ahora, eso que conocemos de Dios desde ahora es lo que nos dará certidumbre de que estamos frente a Dios. Y por supuesto, es lo que el Señor nos reveló, lo que vamos a magnificar. Cuando conocemos a Dios, también algo debe quedar claro. Lo empezamos a conocer no cuando morimos, lo empezamos a conocer desde esta tierra. Hay tantos elementos que nos hablan de Dios. Por ejemplo, cuando estamos viendo la lluvia caer y de repente es un torrencial aguacero y cae un estruendo, ¿verdad? Un relámpago, un trueno de esos que hace cimbrar todo. Tú y yo sabemos que es Dios mostrando su poder. Es decir, no hasta que moramos vamos a conocer en totalidad a Dios. Ya en esta vida hemos conocido a Dios. Cuando tú y yo, sin saber cómo, Dios nos toma entre sus brazos, nos consuela, nos fortalece, y no es algo que nace de nosotros mismos, es Dios actuando en nuestra vida, son cosas que nos permiten ir conociendo a Dios. Pero cuando nuestra alma muera y regrese a Dios, perdón, cuando nuestro cuerpo muera y nuestra alma regrese a Dios, nuestra alma va a conocerle, por supuesto, de una manera más íntima. Pero ya le conocemos, solamente va a terminarse en ese aspecto de conocer. Y la otra parte es en la resurrección final, cuando el Señor venga por nosotros, nuestro cuerpo glorificado disfrutará en plenitud de Dios. Y dice la Escritura que ese momento será tan glorioso y tan especial que no habrá nada más importante. Por eso lo recalqué hace 2 semanas atrás. Ya no nos interesa ver a alguien más. Ya no nos interesa, en el buen sentido de la palabra, ver a nuestros familiares, porque nuestro ser se entregará por completo a Dios. Y ya no hay otra cosa más importante más que disfrutar de Dios. Dice algún canto que tenemos en nuestro himnario presbiteriano, y lo terrenal su valor tendrá. Y lo terrenal, dice la Biblia, no tiene comparación. Por eso el Señor Jesús le dijo a sus discípulos y a la humanidad, que era preferible hacer tesoros en el cielo y no en la tierra. Otra pregunta. Que hace poco le dijeron que no existe el infierno, porque Dios es nuestro Padre y como Padre no va a querer que suframos. Si uno de Padre no quiere que le pase nada a un hijo. Ajá. Bueno, esta es una de las doctrinas de los testigos de Jehová, que el infierno no existe, y de alguna otra denominación. Sin embargo, la Biblia, desde que empieza Génesis hasta Apocalipsis, constantemente habla del infierno, por un lado, y de la separación por el otro lado. Yo creo que como iglesia reformada, una de las cosas más consistentes que tenemos es que el infierno no existe y tan existe que habla de la separación del hombre con Dios. Y desde allí empieza el infierno. Si dice la Biblia que separados de Dios no podemos hacer nada, la gente lo disfruta o lo sufre desde esta tierra, pero más allá aún cuando morimos, porque también allí habrá
esa, digamos, diferenciación, ¿verdad? De entre los que están en Cristo y los que no están en Cristo. Y yo siempre he dicho, tú puedes ser que no creas en el infierno. Yo, por ejemplo, no estoy totalmente papado de cómo es el infierno, de qué elementos va a haber, pero una cosa sí sé, lo que hay en la presencia de Dios y lo que Él me dará a mí. Yo no voy a enfatizar nuestra fe, y siempre lo he dicho, en que la gente tenga miedo al infierno, en que la gente le tenga miedo al diablo. Yo prefiero hablarte de Jesús, de la gracia y redención que Él tuvo con nosotros al comprarnos, pero además de asegurarnos un lugar cerca de Él. Y cuando tú aseguras tu vida en esos principios de fe, ya no te preocupas si hay infierno o no. Por supuesto, vale la pena saber de estos elementos porque cuando alguien como esta persona tiene esas dudas, si nosotros las aclaramos, nuestra fe se vuelve firme, pero además podemos llevar a otros a conocer de Cristo. Dice el Señor Jesús cuando inició su ministerio, ¿puede acaso un ciego guiar a otro ciego? Claro que no. Y nosotros somos llamados a abrir nuestros ojos, a mirar la luz de Jesucristo y llevar a otros al camino de salvación y de bendición. Alejarlos, por supuesto, de ese camino de perversidad y de el error. Ahora, una cosa interesante, como obras del diablo, una de las principales es vino a engañar y a destruir. Y el engaño tiene que ver con decirte, no, no es para tanto. ¿Usted recuerda lo que le dijo la serpiente, el mismo enemigo a Adán y Eva? Coman, no van a morir. Sin embargo, la desobediencia y los actos que hicieron estos hombres, o Adán y Eva, demostraron que lo que Dios había hecho era una realidad. Así que, hermano, hermana, créele a Dios, créele a su palabra, porque el infierno existe y la gloria, el reino de Dios también existe. ¿Cuál quieres disfrutar? ¿La bendición de conocer a Dios y estar a su lado a través de Jesucristo o el tormento eterno en el infierno? Si no hay ninguna otra duda o comentario, les recordamos que la próxima semana estaremos hablando de la expectativa y carácter de la segunda venida, cómo es, cómo son los tiempos, las formas y algunos otros elementos que van a ir surgiendo. Pero reafirmo, si alguien tiene alguna duda, por favor escríbanos o en el Face haga su comentario y trataremos de responderle la próxima semana. Vamos a... ¿Quién? La misma persona de... Ok, creo que por ahí hay una pregunta o continuación de la pregunta que hicieron hace un momento. Si alguien aún tiene espacio para hacerla. También quiero decirles, hermanos, que el día viernes vamos a estar en oración, ¿verdad? Por si alguien quiere estar con nosotros en Zoom, tenemos un espacio para orar el viernes a las 7 de la noche y el domingo 11 de la mañana les esperamos. También en nuestro perfil de la iglesia hemos subido ya el video de ayer, nuestra celebración de la noche mexicana, una celebración muy gozosa en el Señor, por si quiere repetirla, y la invitación, ¿verdad? Todos los estudios o los capítulos de este estudio están en Facebook y los estamos subiendo también a YouTube, por si alguno de ustedes lo quiere repasar, lo puede hacer con todo gusto. Si los quieren compartir con su iglesia, con algún amigo, hágalo. Creemos que estos serán de bendición y edificación para sus vidas. Bueno. Que ella le dio la cita donde habla Enrico pidiendo que Lázaro toque sus labios. Ok, bueno, hablábamos del pasaje de Lucas donde Enrico y Lázaro eran elementos que estaban ahí para entender el estado intermedio y esa diferencia precisamente que había ahí donde Lázaro está disfrutando de cosas buenas, el consuelo y la paz, y por el otro lado el hombre rico está sufriendo. Ese sufrimiento que dice ahí, ese estado de tormento es el infierno, que incluso va a ser, digámoslo así, exponenciado en los días del juicio final, pero que ya empiezan a sufrir desde que una persona muere. Así que, hermanos, esta ha sido el estudio del día de hoy. Vamos a orar para despedirnos, agradeciendo su confianza, como siempre, para seguir adelante en el Señor. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, gracias te damos, Señor, porque nos has permitido hoy aprender, Señor, de tu palabra, seguir nutriéndonos en ella. Y queremos rogarte y pedirte, Señor, que nos dé sabiduría de lo alto para entender con claridad estos temas. Sabemos, Señor, que son complejos, sabemos que a veces tenemos otros pensamientos, Padre, que nos hacen un poco complicado entender esta palabra tuya, pero que tu Espíritu Santo nos hable, vivifique nuestro ser y nos dé claridad para entender.
Principalmente, Señor, ayúdanos a aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, como parte de tus planes de redención. Y que en ello, Señor, nuestra vida y nuestro ser sea transformado. Porque solamente así daremos testimonio de que somos tus hijos. Pero, Señor, si ese testimonio no llegase y tú nos llamas, Padre, a disfrutar de ti, a ti sea toda la gloria y la honra por ello. Padre eterno, si hemos de ser usados para que otros conozcan de ti, te rogamos nos des diligencia, aplicarnos, Señor, en esa tarea de mostrar tu luz y bendición a aquellos que no te conocen. Padre eterno, gracias por este estudio, gracias por mis hermanos y hermanas que nos han acompañado en este momento y rogamos, Señor, en este momento también que su fe sea afirmada en ti, que ellos puedan conocer a Jesucristo como su Señor y Salvador y que en ello, Padre, sepan que al cerrar sus ojos, su cuerpo, Padre, descansará, pero su alma empezará a disfrutar de tu santidad y de tu presencia. A ti la gloria y la honra. A ti, Padre, damos todo honor en Cristo Jesús. Amén. Pues hermanos, nos despedimos desde la iglesia Betania en Saltillo, Coahuila, agradeciendo a Dios por esta oportunidad y pidiendo por sus vidas. Oremos por nuestros hermanos enfermos. Un saludo para nuestra hermana Lorena, un saludo para nuestro hermano Daniel en Veracruz y para todos aquellos que también han estado en un constante trabajo médico, ¿verdad? Nuestra hermana Ale, nuestra hermana Patti, nuestro hermano José Falcón, un abrazo desde aquí, que el Señor les fortalezca grandemente. Nuestra oración con ustedes. Hasta luego, hermanos, que el Señor les bendiga. Sí.